Les voy a hablar sobre el tema una generación de cambio. Diga conmigo, una generación de cambio. ¿Están conmigo aquí? ¿De veras? Está bueno, no cierren los ojos. No es tiempo de cerrar los ojos ni de meditar con los ojos cerrados. Míreme, por favor. Mantenga su mirada acá y sígame. Si me muevo para allá, sígame. Y para acá, sígame. Si brinco, brinque. Con los ojos, aunque sea. Eso es para mantenerlos alerta. Hay otro remedio para mantener la gente alerta. Cuando los choferes se andan durmiendo en la carretera, ¿cuáles son los remedios que hay? Usted, café. Pues aquí ya se acabó el café. ¿Qué más? Dulce. Dulce, chicle. Bueno, saquen un dulce, saquen un chicle. Si es que pudieran quedarse dormidos. ¿Otro? ¿No hay remedio que morder un chile? ¿O carne enchilada? Yo me compro una carnita enchilada cuando voy a viaje largo y calculo que pudiera dormirme, me llego por ahí y me compro una carne seca enchilada y la voy mordiendo, de esas de las más picosas. Gloria a Dios, aleluya, ay, y me mantiene despierto. Así que me voy a traer un día de estos una carnita enchilada y cuando se me estén durmiendo, cómase un pedazo. ¿Cuál es el tema que le voy a hablar? Una vez más todos. Una generación de cambio. En todos los ámbitos de la vida se presentan tiempos en los que se deben hacer cambios y esos cambios requieren de una generación que los lleve a cabo. Siempre, siempre, a través de la historia de la humanidad, esto siempre ha sucedido. Hoy día, ¿hace mucho calor? ¿No jala esto o qué? ¿Sí está prendido? Chispas. ¿Y este? Como que este no está enfriando. Bueno, hagamos una siembra para poner otro ahí atrás. No, ya no, ¿verdad? No, ya no. Porque ya nos vamos. ¿Cuándo? No sé, pero ya nos vamos. Hoy día en el mundo, las nuevas generaciones están haciendo cambios. Ustedes podrán ver a través de las noticias que los gobernantes de los países cada vez son más jóvenes. ¿Se han fijado en eso? ¿Se han fijado que al paso de los días las ciudades están siendo transformadas? Cuando empezó Ciudad Solidaridad, parecía un desierto. Una casita aquí, otra allá. Y ahora vemos que hay un mundo de gente y un trafical por todos lados y hay una transformación física de Ciudad Solidaridad. Y hay una transformación física de la ciudad de Monterrey y del área metropolitana. Usted va para Escobedo y hay cambios tremendos, Apodaca, cambios tremendos. Para donde quiera que vaya, aquí en esta metrópoli está habiendo transformación. Y usted verá que los gobernantes cada vez son más jóvenes, traen ideas más frescas y está habiendo grandes cambios en todo sentido en el área metropolitana. Y cuando yo veo entrevistas de personajes políticos, servidores públicos, veo que traen ideas jóvenes. Y es porque los jóvenes están transformando el mundo, están transformando la economía mundial, traen nuevas ideas, nuevas tecnologías, nueva técnica, se está transformando la cultura, el arte,
algunos cambios son para bien, otros son para mal. Pero el punto es este: siempre hay una generación de jóvenes que está propulsando cambios en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. A través de la Biblia encontramos diversas épocas en las que una nueva generación realizó cambios. Y de la misma manera, algunos cambios fueron para bien de la nación de Israel, y otros cambios fueron para mal de la nación de Israel. Quiero hablar un poquito sobre un tiempo de cambios en la nación de Israel. Todos sabemos que Dios estableció a Saúl como rey de Israel. Ese fue un cambio que no provocó Dios, sino que provocó una nueva generación. Una generación que se había cansado de que Dios fuera el rey. Israel siempre vivió, antes de Saúl, bajo una teocracia, es decir, donde Dios era el gobernante, donde Dios era el rey, donde Dios era la autoridad. Pero ahora Israel, como es una nueva generación, ahora quieren un cambio. Y ellos le dicen al profeta Samuel que les ponga un rey para ser como todas las demás naciones. Pero ¿quién lo dijo? Una generación nueva. Y provocaron ese cambio porque entonces Dios le dijo a Samuel: no hay problema, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, y diles, es correcto, está bueno, les vamos a poner un rey. Y les puso a Saúl como rey. Hubo cambios para mal de la nación, pero hubo cambios. Lo que quiero que noten es, una generación diferente a la generación anterior está demandando cambios, y el cambio es que no gobierne Dios sobre nosotros, que gobierne un rey. ¿De acuerdo? Cambios provocados por una nueva generación. Debido a que Saúl no hizo un buen papel como rey, ni se movió dentro del propósito de Dios, entonces Dios lo desechó y pensó en hacerse de otro hombre, de un hombre conforme a su corazón, y pensó en un cambio de rey, y que en lugar de un rey malo, desobediente y rebelde como Saúl, hubiese un hombre que se moviera conforme al corazón de Dios. Y Dios escogió a David para llevar a cabo otro cambio. Y vemos otro tiempo de cambios. Una nueva generación fue la que entendió esto. Generación, esta palabra se usa para definir a personas de una misma época. La generación de los 70s, personas que nacieron más o menos en ese tiempo o que vivieron en ese tiempo. La época del rock fue en los años 60s. La época del twist fue en los años, o sea, yo soy de la generación del twist y del rock and roll. ¿Cuántos son de esa generación? Casi nadie, pues yo soy el más viejito. Y luego, musicalmente hablando, vino la generación de Timbiriche, ¿verdad? Música disco. Los 70s y los 80s. Qué bien saben de música, hermanos. Pecadores, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la prédica de Juan el Bautista y ni lo pelaban. Igualito que aquí, dijo. Ok. Entonces se define como generación a personas de una misma época. O bien se usa
la palabra generación para referirse al linaje o clase de personas. Hoy Dios está levantando una nueva generación. No se refiere eso a personas de una misma época. Se refiere a una clase de personas. Una nueva generación está levantando Dios por el mundo, que busque más a Dios, que tenga más hambre de Dios, una generación que se quiera avivar. Esto incluye viejos, viejotes, viejitos, jóvenes, jovencitos, niñitos. Entonces, se usa para referirse en ese contexto a una clase de personas. ¿Voy bien? ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, Dios escogió a David para llevar a cabo ese cambio que se necesitaba en la vida de Israel. Es decir, se requería de personas de esa misma época, porque estos eran necesarios para hacer el cambio que se requería hacer. Y el tiempo en el que se debería hacer ese cambio fue a la muerte de Saúl. Dios escogió a David y luego le dice a Samuel que vaya y unja a David por rey. Y ya una vez ungido David como rey de Israel, o sea, ya delante de Dios ya era el rey. Sin embargo, él regresó a vivir a la casa de su padre, a cuidar las ovejas, siendo rey. El rey cuidador de ovejas. Está bueno ese tema, ¿verdad? El rey de Israel cuidando ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué no entró David en funciones luego? Porque no era el tiempo. Era el hombre. Era el propósito de Dios, pero no era el momento. Y David entendió que no era el momento en que él entrara en escena, sino que tenía que esperar la muerte de Saúl. Porque si entraba en ese momento, entonces se iba a venir un gran problema sobre Israel. Tenía que haber una rebelión, tenía que haber guerra, y eso iba a ser mal para la nación. Así que David esperó el tiempo de cambios. Diga conmigo, tiempo de cambios. Ahora, la generación de David entendió el tiempo de cambios. Les dije que buscaran Primero de Crónicas, capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Capítulo 12 y verso 32. Y dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los ¿qué? En los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, 200 principales, es decir, 200 príncipes, 200 cabezas, 200 dirigentes, entendidos en los tiempos, y por tanto sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran 200 principales, 200 príncipes, 200 dirigentes, no eran cualquiera, tenían una posición de liderazgo, eran 200 líderes que entendían los tiempos. Era el tiempo en el que debería de entrar el nuevo rey en escena. La palabra tiempo en este versículo viene del hebreo yom, que significa siglo, época, edad, los días, el hoy. Ellos entendían el momento histórico que vivía Israel. Entendían los días presentes que estaba viviendo Israel. Entendían la época por la que el pueblo estaba pasando. Isaacar
era la tribu de soldados guerreros que ayudaban a Israel en las batallas. Era gente valiente, era gente que estaba lista para la pelea. No eran teóricos, eran prácticos. No eran esos que se volvían puro bla, 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 bla. No, 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 no. Tenían influencia, pero estaban en el frente. Hablaban, pero demostraban con hechos lo que ellos decían. Sabían lo que se debería de hacer. Como conocían los tiempos, conocían la época, conocían el momento histórico, ellos sabían lo que se debería de hacer. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Y segunda cosa, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, es decir, tenían influencia sobre el resto de la nación de Israel. Eran gente, líderes, que en la iglesia entendían los tiempos por los que estaba pasando la iglesia. ¿Ok? Hablando el hoy. Son líderes que entienden lo que está pasando en la iglesia hoy. Son líderes que entienden el contexto social en el que se está moviendo la iglesia hoy. Son gente de acción, son gente que acompañaba a David en las batallas, en las guerras. Son gentes que en la iglesia están adelante y adelante y adelante, no que están sentados, no que están hablando pura teoría, no, que están en la acción. ¿Ok? Por eso tenían influencia. Entonces, cada líder, cada persona en la iglesia debe de entender los tiempos que está viviendo, debe de estar al frente de batalla, no debe de ser teórico, debe de ser práctico y debe de tener influencia sobre los demás. No te vimos hoy, ¿qué pasó? No te vimos el domingo, te extrañamos. Eso es liderazgo. Eso es estar a la batalla y eso es tener influencia. Te animo a que no faltes, te animo a que allí estés. ¿Todo está bien? ¿Estás segura? ¿Estás seguro que todo está bien? Sí, déjame orar por ti. Y ora por teléfono por ellos. Eso es liderazgo, eso es entender los tiempos. ¿Qué le está pasando al otro? No sé. Pero si no le hablo, menos me doy cuenta. ¿Ok? Sabían lo que deberían de hacer y ejercían el liderazgo. Imagínense, eran 200 y el ejército de Israel eran 322 soldados. ¿Cómo ve? 322 soldados que eran influenciados por 200. ¿De a cómo les tocaba? Como de a 1,600 y cachito a cada persona. De cuenta que le tocan 1,600 y pico a usted. ¿Está fácil? Ellos ejercían el liderazgo en Israel e influenciaban o influían en 322,322 soldados para hacer cambios en el reino. Y si no me lo quiere creer, hágale la cuenta. Vaya al verso 23 del capítulo 12 de Primero de Crónicas. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Y luego empieza a citar la cantidad de cada tribu. Y si usted quiere llegar a ese numerito, empiece a sumar lo que son los soldados de cada tribu y va a llegar a esa cantidad. Todos estos vinieron dirigidos por 200, vinieron, fíjese, los 322,000, vinieron a Hebrón y le dijeron a David, ya es hora de que entres en funciones, ya es hora de que tomes
el reino, porque es tuyo, conforme a la palabra que Dios dio por medio del profeta Samuel. Qué impresionante ha de haber sido eso, ¿verdad? Me imagino el número de gente, imagínense 322,000 ahí. ¡Wow! La locura de la buena. Ahora el verso capítulo 11. Del 1 al 3. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvías a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio del profeta Samuel. Cuando la iglesia entiende los tiempos, cuando la iglesia entiende el contexto, cuando la iglesia logra discernir que es el tiempo de accionar, la iglesia sola se levanta y viene delante del rey, viene delante del líder, viene delante del pastor y le dice: aquí estamos, tú eres el pastor, ¿para dónde le damos? ¿Se está fijando? David no vino a buscarlos, dijo: hey, raza, ¿se acuerdan? Todo el pueblo entendió el tiempo de cambios, entendió el contexto, entendió que se deberían de poner las pilas. Todo el pueblo entendió que deberían de venir con el rey y hacerle saber que estaban dispuestos para ir a la guerra. Aquí estamos. Tú dices, David, ¿para dónde le damos? ¿No? Y agarraron la espada, ¿qué? ¿Para dónde? ¿Cuántos? Así, ¿quién se queda quieto? Pues David dijo: no, pues para adelante, vámonos. Me encantan. Conozco algunas iglesias y me encanta cómo literalmente traen a carro al pastor. En serio. Hemos visto algunas iglesias así, ¿verdad, Chalo? Que viene la gente y dice: pastor, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Nos acabamos de encontrar una hermanita de una iglesia. Estábamos en la clínica 33 y viene la hermanita y viene muy sonriente y luego se para frente a mí, me saluda y dice: Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dice: ¿usted es el hermano Ramiro Delgadillo? Sí, yo soy. Dice: no se acuerda de mí, ¿verdad? Francamente no. Hace tantos años, pues ¿cuándo me voy a acordar? Hace tantos años estuvo usted en la iglesia del pastor fulano. Ahí estaba yo. Tengo todas sus prédicas porque nos dio un seminario de la familia. Le dije: no, mi hermana, lo sabe tener en cassette. Dijo: exactamente. No, me podía ni quién toque eso. Dijo: yo tengo una grabadorcita porque no quiero dejar de oírlos. Y usted habló sobre esto y sobre esto y sobre esto y que y me agarró ahí. Casi me predica a mí. Y lo dice: le estoy diciendo al pastor de nuestra iglesia desde hace mucho que lo invite, que lo traiga porque necesitamos esto y lo otro. Y me empieza a decir todo lo que necesitan en su iglesia. Y ella trae a carro. Le digo: ¿y qué le dice? Que me espere, que vamos a orar. Es que, hermano, los hombres están bien lentos en la congregación. No quieren levantar, hermano. Yo me acuerdo que usted tiene conferencias para varones
Y le digo al pastor, vamos a traerlo. Y dice, hermana, si no vienen al culto, ¿usted cree que van a venir a una conferencia? ¡Ay, Dios! Y a carro, y a carro, y a carro lo trae. Le digo a mi esposa, yo quisiera unas 10 de esas. Que me traigan a carro, no le hace. En serio. Y en otras veo que llaman al pastor y le dicen, pastor, hagamos, y mire, y esto, y lo otro. Y el pastor dice, ay, yo no sé por qué se alentan tanto. Pues si vinieran conmigo, pues órale, vamos a hacerlo. Aquí quisiera yo. Con David vinieron y le dijeron, hey, acuérdate, tú fuiste ungido, tú eres el rey de Israel, ya, ponte las pilas, ándale, déjate de estar cuidando las ovejas, ya, vente al trono. Dijo aquel, pues vámonos. La iglesia, cuando entiende el contexto que está viviendo, se pone las pilas. ¿Amén o no amén? Dijo, ¿es regaño o es consejo? Es consejo, es la palabra. Entronar a David, fíjense bien, entronar a David era hacer cambios para retomar el propósito de Dios. Bajo el reinado de Saúl se olvidaron de los propósitos de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Israel fuera un reino de reyes y de sacerdotes, se nos leía hoy, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios. Que nosotros, que somos reyes y sacerdotes de Dios, hagamos esa función. Israel fue llamado para eso, para ser especial tesoro de Dios, para ser reyes y sacerdotes y ministrarle a otras naciones para que las otras naciones se convirtieran a Jehová. Pero a Israel se le olvidó. Ok. En el tiempo de Saúl, a Israel se le olvidó adorar. Israel estaba metido en la idolatría. Viene David para retomar el propósito de Dios, la adoración a Dios y el servicio a Dios. Saúl era un tipo, era un hombre de carácter rebelde, carnal, religioso, superficial, y no servía al propósito de Dios. Representa todo lo malo y todo lo desagradable para Dios. David, en cambio, era un hombre que su carácter era adorador. Antes que nada, David era un adorador. Era una persona conforme al corazón de Dios y servía al propósito de Dios. Y David representa un cambio para bien. David representa entronar al verdadero rey. Representa restaurar la alabanza y la adoración para Dios. Ahora, la iglesia de hoy está ante un tiempo de cambios. Todo esto que hablé acerca de Israel es un dato histórico. Nos permite entender un poquito más el asunto de los tiempos de cambio y cómo en cada cambio las generaciones de jóvenes tienen mucho que ver. La iglesia de hoy está ante un tiempo de cambios. Miren, hoy nos toca ministrar a una iglesia y a una sociedad más preparada, tanto en lo académico como en lo cultural y en lo tecnológico.
Si yo les pregunto ahorita a cualquier chaval un asunto sobre tecnología, me van a dar cátedra y me van a decir un montón de cosas que yo ni entiendo. Me hablan de megas, de gigabytes o gigabytes. ¿Qué son? Gigabytes. Me hablan de Bluetooth, smartphone y tanta cosa. Y digo, ¿y eso qué es? Explícame. Quiere decir que es una juventud más preparada tecnológicamente. Yo no sé qué es darle link. Dale link, pues no sé qué es. Muchas cosas no las entiendo. Las generaciones de este tiempo me rebasan por mucho. Si hablamos sobre ciertas teorías, me pueden dar una explicación más amplia de algunas teorías. Y si hablamos de matemáticas, por ejemplo, lo único que sé de las matemáticas es que 2 más 2 son 4. Yo sé sumar, restar, multiplicar y dividir. Es todo. Regla de 3 simple. A lo mejor, sí, quebrados, si no están muy complicados, les entro. Problemas de razonamiento, les puedo entrar. Pero si me dices la fórmula, no la sé, la desconozco. Si me llevas a qué raíz cuadrada, qué seno, coseno, tangente, qué araña, no. Entonces la juventud de hoy que está en la iglesia está más preparada que yo, mucho de la juventud está más preparada que yo académicamente, tecnológicamente, no necesariamente culturalmente. Están más contaminados que yo en cuanto a cultura, porque se han dejado invadir y han absorbido culturas degradantes. Pero probablemente si hablamos de historia también conozcan un poco más de historia. En suma, lo que quiero señalar con esto no es que yo sea un perfecto ignorante, porque al tema que quiera le entramos y a las pruebas me remito. Te siéntese y dígame de qué quiere hablar y le damos. Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y mientras que mucha gente tiene mucha preparación académica, ¿sabe qué? Yo no vengo a hablar con esa gente con sabiduría humana, sino con demostración del poder de Dios y con la sabiduría que viene de Dios. Y ahí me defiendo, porque no va a haber nada absolutamente que supere a la sabiduría de Dios. Y si otro posee sabiduría humana, yo poseo sabiduría de Dios. Así que le entramos en el terreno que quiera. Lo que quiero significar es que nos toca ministrar a una iglesia y a una sociedad más preparada, que tiene más argumentos lógicos, argumentos, si ustedes quieren, argumentos no muy válidos, pero tienen argumentos científicos. Algunos pueden venir y discutirme sobre la prueba del carbono 14. Bueno, ¿quieres discutir sobre la prueba del carbono? Discutamos sobre eso. Y que conste que yo no tengo toda esa preparación, pero te puedo discutir sobre el carbono 14. ¿Ustedes saben lo que es? ¿Quién sabe lo que es el carbono 14? ¿O para qué sirve la prueba del carbono 14? Son pruebas que se hacen, pruebas científicas que se hacen para demostrar qué tan antiguo es algo, un fósil, un hueso, un esto, un lo otro.
pero también científicamente está comprobado que falla esa prueba, que no es exacta. Ok, entonces, la sociedad a la que ministramos, sociedad e iglesia, es más pensante y es más demandante de todo aquello que realmente satisfaga su necesidad espiritual, más allá de los dogmas religiosos. Un dogma es algo que no admite discusión. Y en la iglesia hay algunos dogmas. En la iglesia evangélica estoy diciendo, ya no me ocupo de la de enfrente, de la iglesia evangélica hay dogmas que no se pueden sostener bíblicamente. Y si tú le dices a una persona algún dogma, esa persona, como es inteligente, como es pensante, te va a discutir y te va a decir, ¿por qué? A ver, demuéstrame. Y no le vamos a poder demostrar la verdad de ese dogma, porque es un dogma de fe nada más. Algo que no tiene fundamento, algo que no lo puede sostener bíblicamente. Y la iglesia tiene dogmas, pero tenemos que entender como iglesia que no podemos atender una iglesia así, no podemos atender una sociedad así basada en los dogmas. Tenemos que hacerla basada en la palabra, en aquello que podamos comprobar con la palabra de Dios. Ante esta realidad, la iglesia necesita una generación que esté consciente del tiempo de cambio que vivimos. ¿Se me están durmiendo? Necesitamos una iglesia que esté consciente de que vivimos un tiempo de cambios. ¿Usted está consciente que los chavos ahora están más listos? ¿Están más despiertos? Antes le decías a un niño, usted cállese, y ahora te dicen, ¿por qué me voy a callar? Pues si yo también tengo cabeza y tengo derecho de hablar, y tengo libertad de expresión y tengo mis derechos. Los niños tenemos derechos, ¿cierto o no? Ok, es una sociedad culturalmente más preparada. Entonces está bueno, hablemos sobre tus derechos y hablemos también sobre tus obligaciones. Antes nomás te miraban. En mis tiempos, mi papá nomás volteaba y nos miraba y cállate. Hoy los miras y te dicen, ¿qué? ¿Qué te estoy haciendo? Cállate, ¿por qué? Y delante de los demás. Entonces tienes que ser consciente de que esa es la nueva generación, pero tienes que ser más inteligente, calmado, cuenta hasta 1000 y trata con esa generación. Igual los chavos en la calle, antes qué esperanzas que delante de un adulto fueran a traer el cigarrillo o tomarse una cerveza o decir una mala palabra. No, hoy olvídate. Irrespetuosos, groseros, mal portados. Y luego si volteas y los miras, se te paran y te dicen, ¿qué? ¿Qué, ruco? ¿Qué? Es la nueva generación y tenemos que estar conscientes de eso. Y la iglesia tiene que estar consciente. Y tenemos que aprender a callarnos. Callarnos para no regarla, callarnos para no hablar tonterías. Y cuando hablemos, hablar de manera sabia, porque es una generación corrupta. ¿Me estoy explicando? Entonces nosotros tenemos que cambiar para que tratemos con la generación que estamos atendiendo hoy. Nosotros necesitamos cambiar. ¿Amén o no amén? La iglesia necesita una generación
Ojo, una generación que esté consciente de los cambios. Aquí la palabra no se refiere a gente de la misma época. Aquí se refiere a una cierta clase de gentes, a una clase de personas. La iglesia necesita una generación que entienda este contexto, es decir, un grupo de personas compuestos por viejos, viejotes, viejitos, jóvenes, chavitos, que entiendan el contexto de la generación con la que estamos tratando. Necesitamos estar conscientes del tiempo de cambios que vivimos y necesitamos capacitarnos para atender a la sociedad de esta época. Entonces, lo que hagamos tiene que estar enfocado a atender la necesidad de la gente. Así está la sociedad, pero tiene necesidades de Cristo, tiene necesidad de Dios y tenemos que llegar a ellos. ¿Cómo? Ese es el punto. Tienes que entender el contexto, número 1. 2, tienes que prepararte, tienes que capacitarte. ¿Cómo te capacitas? Lee la palabra. Léela para que aprendas y que extractes de ella y la recuerdes cuando se la debas de entregar a alguien. No me cae muy bien cuando me preguntan, pero si me dicen esto, ¿yo qué les contesto? Pues les puede contestar esto y esto. Y si me dicen esto otro, oye, ¿qué quieres? ¿Que te haga una enciclopedia de preguntas y respuestas o qué? No, tú te debes de preparar. Y te prepara. Parte de tu preparación es leyendo la palabra. Si no lees la palabra y no te la comes y no la memorizas, ¿cómo esperas estar preparado para atender esta generación? ¿Cómo? No hay manera. Así puedes tener una enciclopedia. Entonces necesitas capacitarte, cambiando tu mentalidad. Mira la generación de hoy. Esta es la generación a la que te toca ministrar. 2, analiza y comprende lo que está pasando en derredor nuestro como iglesia, en derredor tuyo como iglesia. Analiza qué le puede estar pasando al hermano que no está aquí, a la hermana que no vino, al chavo que no está. ¿Qué le puede estar pasando? Tú analiza eso. Puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser que esté desanimado, puede ser que a lo mejor yo no estoy haciendo lo suficiente, puede ser que yo no estoy siendo amable con los demás, puede ser que no estoy orando por ellos, pueden ser muchas cosas, pero analízate tú. ¿Amén o no amén? Tres, eso que está pasando hay que comprenderlo a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Es que estos son los tiempos que dice la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días habrá hombres así y así y así, ¿verdad? Soberbios, desobedientes a los padres. Esto es lo que está pasando de acuerdo a la Biblia. Esta es la generación a la que me toca hablarle. Son gentes impías, pero hay que hablarles. Cuatro, necesito yo tener una mejor preparación espiritual. Necesito tener más intimidad con Dios y llenarme de su presencia y llenarme de su espíritu, para que cuando yo le hable a alguien, sea en el poder del espíritu, sea guiado por el espíritu, sea dependiendo del espíritu. Que yo le diga, Señor, dime qué es lo que le debo decir. Y si estás lleno de Dios,
lo van a ver. Lo van a ver. Y si quieren decir una grosería, van a decir, ay, con perdón suyo. ¿Sabes por qué? Porque inspiras respeto. 5. Adoptar nuevas estrategias. No cambiar el mensaje. El mensaje del evangelio no se cambia, pero sí las estrategias. Necesitamos cambiar las estrategias, cambiar la forma en que hablamos y hablar en el momento justo. Ya no siento lo duro sino lo tupido, mano. Vieras que me está pasando esto y me está pasando el otro y me está pasando el otro. Una palmadita en el hombro. Oye, viejito, ¿no te has acordado que allá arriba está un señor que te quiere ayudar? ¿Cómo anda tu fe? Son palabras bien sencillas, nada complicadas. ¿Y cómo anda tu fe en Dios, viejo? No, hombre, pues ¿para qué te cuento? Ahí es donde empieza todo. Una nueva estrategia. ¿Qué le vas a hablar? No vas a decir, ahorita vengo, déjame ir por la Biblia y te voy a leer aquí. No. De lo que traes en el corazón, de ahí compártele. De lo que traes en el corazón es lo que le va a llegar a la gente. No es hora de que vayas por el diccionario bíblico. No, es hora de que compartas lo que traes dentro. No es que saques la de preguntas y respuestas. Amén. ¿Qué necesito? Más consagración a Dios. Consagrar mi, ¿qué? Consagrar mi lengua. ¿Qué habla mi lengua? ¿Qué habla? Conságrala, entrégala al Señor. Tú quisieras hablar lenguas, pero no celestiales. A veces quisieras hablar lenguas de las otras, ¿verdad? Consagra tu lengua al Señor, consagra tu vida, busca unción. Señor, úngeme para ganar, úngeme para hablar, úngeme para llegar a esta generación, úngeme para provocar cambios. 7. Está de moda el 7, ¿verdad? 7 pasos para el éxito, 7 formas de fracasar. 7, se habla mucho de 7, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Alguien sabe algo sobre numerología? Estaría bueno un estudio sobre numerología, ¿verdad? No sé a dónde nos lleve eso, pero bueno. 7º paso o 7ª forma en que nos podemos preparar: restaurar la verdadera adoración personal y congregacional a Dios. Yo tengo que ser un adorador todos los días. Usted tiene que ser un adorador todos los días en su casa. Tiene que tomar un tiempo y adorar. No solamente pedir y pedir, adorar. Adorar. Nueva, una adoración más fresca en la iglesia, en la congregación, que nos reunamos a adorar, a alabar, sí, pero a eso, no que estemos, bueno, ahorita no estoy viendo si alguien trae chicle, que conste. El chiclote, estás adorando, digo, perdóname, o sea, no inventes. Una falta terrible de educación. Aquí vino un predicador, dije, no, ya te la bañaste. Ganas de sacarlo de volada. No lo saqué, pero tacha. O sea, la porra, compadre. Yo voy a tu iglesia y yo no estoy con el chiclote ahí, no friegues.
Palabrita, hermano. O sea, realmente no me imagino cómo alguien puede estar, oh, cómo eres mi todo, Señor, y que, hombre, no inventes. ¿Será adoración eso? Ya estoy acabando, ¿verdad? Ya nomás me quedan 10, ya le mueve, ya 10, ya córtale. Necesitamos restaurar nuestra verdadera adoración, a lo que venimos a adorar. Usted se reúne, adore. Concluyo pues, porque ya me acarrillaron mucho con los números allá. ¿Qué le hacen? Me voy a ir bien traumado. En la tarde voy a estar en otra iglesia y voy a estar de volada. Concluyo en esto. Es más que evidente que la iglesia está viviendo un tiempo de cambios, ¿verdad? Es más que evidente, es más que notorio que la iglesia está viviendo un tiempo de cambios. Y también es evidente y es muy notorio que el Espíritu Santo está levantando una generación de cambio por todo el mundo. Por eso vemos iglesias avivadas y crecientes, porque el Espíritu Santo está levantando esa generación. Se trata de personas no de una misma edad o época, se trata de personas adultas, adultos mayores, jóvenes, niños y adolescentes, más dispuestos a llenarse de Dios para cumplir y alcanzar el propósito de Dios para la iglesia y para alcanzar a las nuevas generaciones de este tiempo. Es una generación de cambio. Es una generación que entiende que la lucha ya no es de un solo hombre. La lucha no es de una sola persona. La lucha es de un equipo. El Señor está levantando personas. El Señor levantó a la hermana Verónica. Nadie le dijo que hiciera eso. ¿O sí? Ella dijo, creo que se puede hacer esto y hace falta esto. Adelante, hermana. Bienvenido. Y Suset vino y dijo, pastor, yo quiero involucrarme y creo que hay campo aquí con los niños. Adelante, mija. Adelante. La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué tenemos que hacer? Rogarle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor está levantando. ¿A quién? Al que quiere. Al que no quiere, ¿a poco va a venir el Señor? Ándale, y ándale. Ya, o sea, le cuesta mover un brazo, va a venir el Señor y te lo levanta. Ya moviste uno. Ahora que muevas el otro. Ahora que muevas un pie. Imagínate todo defectuoso, ¿para qué te quiere? El Señor está buscando corazones dispuestos. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación y va a levantar a aquel que diga, aquí estoy. El Señor lo va a levantar. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos y levante sus manos y vamos a hacer una oración. Voy a orar por ustedes y si usted quiere levantarse y formar parte de esta nueva generación que el Señor está levantando, no solamente en otros lugares, sino que el Señor está levantando en este lugar también.
El Señor está levantando personas en este lugar. Está levantando personas que quieran servir, que quieran involucrarse, que quieran formar parte de esa nueva generación y que quiera marcar el rumbo y marcar un cambio y alcanzar a otros para Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Te doy muchas gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra puedo ver que hay diferentes épocas de cambio en la historia. Y puedo ver, Señor, que tú siempre has levantado una generación diferente, una generación dispuesta a enfrentar los retos. Señor, te doy gracias por estos datos históricos. Gracias por esta enseñanza que recibimos a través de la historia del pueblo de Israel, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Espíritu Santo, a través de todo el mundo. Gracias por cada hombre y mujer. No importa la edad, Señor, pero tú estás levantando. Gracias por cada joven, señorita, adolescente que estás levantando, Señor, por todo el mundo. Y te ruego, mi Dios, que sigas levantando en esta iglesia personas que deseen involucrarse, Señor, en los retos de este tiempo. Involucrarse, Señor, en estos tiempos de cambio. Y, Señor, tener un mayor acercamiento a ti, una mayor intimidad contigo, una mayor entrega, una mayor pasión. Señor, y así como bendeciste a Israel en los tiempos de David, así, Señor, bendecirás esta congregación. Así como estás bendiciendo otras congregaciones, Señor, tú bendecirás a Vida Nueva. Y tú bendecirás a toda aquella iglesia, Señor, donde haya esa nueva generación que se levante. En el nombre de Jesús recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza y la adoración. Le entregamos nuestra vida a Jesús. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás.